Iniciamos una nueva charla de las murallas de Madrid. Seguimos rodeando la M40 y estamos ya en la charla 16. Iremos ahora desde la M31 hasta la carretera de Villaverde a Vallecas, es decir, todo el barrio del Pozo, del tío Raimundo. Fijaros, hemos ido recorriendo todo este tramo por así decir, de Madrid, ya acercándonos claramente hacia el sureste. Y ahora estamos en este último promontorio. Hemos visto cómo desde la cota 680 íbamos descendiendo en distintas plataformas. Veíamos Vallecas como en una hondonada que aún así estaba alta respecto al cauce del Manzanares. Y aquí tenemos la última, podríamos decir la última. Sí, realmente son hondonadas, plataformas que van descendiendo hacia el cauce del Manzanares. Pero veremos que esta M40, que aquí ya se va a dirigir claramente hacia el oeste, va a subir, por así decir, a mantenerse a la cota 600, que es la cota en que está Mercamadrid. Uno siempre tiene la impresión de que Mercamadrid está muy bajo, pero no es verdad, está sobre una cota que en cierta manera la va dibujando el ferrocarril. Ya hablaremos luego si realmente la M40 tenía que haber, en vez de haber atravesado por aquí, claramente ella se dirigía hacia el oeste, haber rodeado igual que hizo el ferrocarril, haber rodeado esta última cota, la cota 600 de Madrid. Aquí estamos en este punto, vimos antes cómo nacía la M31, que curiosamente nacía sin enlazar con las vías de Entrevías y creo que era Buenos Aires que venían desde estos barrios. Entonces nace la pobre inesperadamente de la M40. Y aquí vamos a encontrarnos como los ramales paralelos a la M40 son los que tienen el enlace con esta carretera, vieja carretera de Villaverde a Vallecas, que es muy importante porque al final está definiendo, por así decir, el final de este Madrid residencial, donde ya a partir de él va a empezar Mercamadrid. Aquí lo vemos para verlo más claro, vemos la importancia de las vías de comunicación, como esta es muy bonita, dibujada por este parque de entrevías, dibujado ya en la última meseta de Madrid. Aquí tenemos nuestro barrio, era un barrio donde había construcciones, autoconstrucciones, que formaban casi un pequeño pueblo manchego, ahora las veremos, y como veis ha quedado muy dibujado por la M40. La pena es que esta M40 cercenó, por así decir, toda esta colina que en cierta manera iba descendiendo hacia los cauces que de Vallecas van al Manzanares. Y como veis ha quedado muy cortado, muy seccionado por los viales. Aquí tenemos el ferrocarril, que fue, por así decir, una de las primeras murallas de Madrid, y aquí tenemos muy bonita esa cornisa, que por desgracia los barrios parece que no la han sabido entender bien, porque es una cornisa pues muy parecida a la que del Paseo de Rosales, es decir, unas vistas preciosas hacia el sur. Sin embargo, no tenemos ni actividad de oficinas, ni actividad empresarial, ni actividad de grandes dotaciones. Es un poco Madrid un poco olvidado respecto a las grandes dotaciones. Recordéis que habíamos visto que la última gran dotación que hemos visto es el Estadio Metropolitano, ahí casi en contacto con la Nacional 2. Hemos pasado la R3, hemos pasado la A3, hemos pasado la antigua N3, hemos pasado ahora la M31 y en ningún momento, exceptuando la Asamblea de Madrid, que estaba ahí dentro del barrio, en ningún momento ha aparecido un gran edificio que fuese marcando esta cornisa de Madrid. Y lo seguimos echando en falta. Seguimos echando en falta como pasaba en la Nacional, en la M40, al norte de la Nacional 2, como acompañaban la M40 edificios de oficinas que lograban que no fueran barrios residenciales, sino que fueran ciudades con mezcla de usos, con una gran dotación, un gran centro comercial. Aquí todo esto está ausente. Sí que hay grandes dotaciones deportivas, pero más de barrio, no a escala de ciudad. Es una pena también que quizá la Asamblea de Madrid hubiera aprovechado alguno de estos puntos para situarse en un sitio dominante como Torre de Madrid, como símbolo de este borde de Madrid. Bien, este es el barrio que vamos a ver y vamos a recorrer este pequeñísimo tramo de la M40 vamos a recorrer primero por este tronco, luego recorreremos la M40 en su tronco principal y luego para que tengamos más visual iremos por esta salida, que era una salida de ese tronco de la M40 que al final enlazaba con ella. ¿Veis? Esta era
Estas salidas, recordáis que hablábamos de que este nudo se podría reformar porque esta cota no tiene por qué ser tan alta, y era un nudo truncado porque no logra enlazar con los barrios. Es el nudo donde nace la M31. Aquí está ya naciendo la salida de Madrid hacia el sur, hacia la R4. Y este es el tronco que vamos a seguir. Como veis, va descendiendo para ir en paralelo a la M40. Aquí siempre hay mucha discusión entre si es preferible que la M40 aquí tuviera 6 carriles, o 7 u 8, en vez de crear troncos paralelos a ella. En cierta manera, para muchos esto es más limpio, porque estas conexiones no se entremezclan con el tráfico de la M40. A mí me da mucha pena a veces, porque ocupamos mucho territorio y al final tenemos una M40 de muy pocos carriles. Pero bueno, aquí veis cómo este tronco no se enlaza con la M40 de momento, sino que nos lleva hacia Vallecas y hacia la calle Embajadores, que realmente es la calle, la carretera de Villaverde a Vallecas. Estamos pasando, dejando ya ese tronco, y aquí estamos ya en el tronco de la M40. Como veis, este otro tronco tiene casi 2-3 carriles y aquí estamos también con 3 carriles. Aquí da la impresión que estamos excavando una colina, y en cierta manera es verdad. Aquí la M40 se metió de lleno, lo vimos en las charlas anteriores, se metió de lleno contra una cota bastante alta, que era la cota casi 680. Y entonces está bajando hacia la cota 600. Entonces no sabemos, lo comentamos en su momento, si quizá la M40 tenía que haber bordeado más ligada al ferrocarril, como vimos en charlas anteriores. Porque es una pena, aquí hemos visto cómo ha truncado un bosque, una colina, que podía haber continuado. Bueno, aquí vemos cómo ya va girando. Muy pronto vamos a acabar el recorrido. Fijaros que ahí ya empieza muy bonito estas imágenes, en que ya los carteles nos van anunciando un nudo, una salida, que es la salida de ese nudo a la vieja carretera de Villaverde a Vallecas. Y aquí igualmente nos van avisando de la salida hacia la M31. Tenemos 2 nudos muy cercanos. Aquí lo vemos ya. Siempre nos da la sensación al cruzar una pequeña vaguada, que era la de esta carretera de Villaverde a Vallecas, que va a pasar por debajo, nos da la sensación de que estamos en el final de Madrid. Y realmente es verdad, lo que pasa es que va Madrid descendiendo en distintas plataformas, y ya la de Mercamadrid va a ser la última. Bueno, aquí vemos este barrio de El Pozo, con todas las dotaciones de su borde, y es un barrio muy curioso porque mezcla viviendas adosadas, mezcla dúplex, mezcla bloques de baja más 3, baja más 4, y también está puntuada por grandes torres que sirven de referencia visual al barrio. Y ahí vemos ya uno de los hoteles de Mercamadrid, es decir, ahí tenemos ya Mercamadrid. Uno siempre tiene la sensación, como digo, de que Mercamadrid está hundido, está muy bajo, a cota muy baja, pero realmente es engañoso. Realmente, como veis, no es así. Está la cota 600, que es un poco la cota de... Perdonad. ¿Veis? Aquí vemos todo este parque maravilloso que bordea toda la zona de Entrevías y del Pozo, y es un parque precioso. Ojalá todos los barrios de Madrid hubiesen tenido este corazón verde, este cinturón verde. Y ahí ya vemos, al fondo, estamos viendo ya el Valle del Manzanares. Aquí tenemos ese parque y ahí vemos esa escuela de formación profesional, que es casi el último espolón, como la Torre Albarrana. La Torre Albarrana se llamaban las torres que salían de la muralla, ¿no? Esto árabe, un invento árabe, una torre que avanzaba mucho más que las demás para poder, en cierta manera, impedir que se acercaran a las murallas naturales. Pues como una torre albarrana, saltando esta carretera de Villaverde a Vallecas que pasa por aquí debajo, aparece ese instituto de formación profesional. Es curioso. ¿Veis? Ya estamos dirigiéndonos ya hacia Mercamadrid, lo tenemos a la izquierda. Vemos esa última, que es un edificio impresionante, que es una FP de transportes. Y aquí vemos este nudo, que es un pequeñito nudo en trébol, es decir, resuelve los 8 movimientos, pero no en enlace directo con la M40, sino con sus troncos paralelos. Y ahí vemos las torres que definen el barrio del Pozo. Fijaros qué bonito aquí, cómo esta carretera va dibujando, es casi como un paseo de ronda al pie de la muralla, pero al exterior de la muralla. Va dibujando esa última meseta de Madrid, a cota 600, donde
tenemos el barrio del Pozo, tenemos Entrevías hasta descender hacia el Manzanares. Tiene mucha poesía esta fotografía. Es muy, muy bonita. Y aquí ya vemos, pasando ese vial que va a pasar por debajo, el resto de ese trébol y el gran instituto, por así decir que aquí acaba el ámbito de Madrid. Y aquí vemos esta vieja carretera como subiendo poco a poco, desde el Manzanares va subiendo hacia Vallecas. Y ahí tenemos ese hotel que es un hito muy bonito, ya lo veis, un hito rojo que de cierta manera es el hito de los pocos hitos que tiene Mercamadrid. De cierta manera Mercamadrid se entiende aquí como ya fuera de Madrid, como si esta fuera la ronda de Madrid, la pequeña ronda de Madrid. Y aquí tenemos todo este pequeño bosque que ha quedado muy cercenado por el nudo, por otra carretera que va hacia Vallecas y que algún día confiamos en que se incorpore al parque de Entrevías. También esto nos hace dudar si el trazado de la M40 por una cota tan alta estaba bien o si tenía que haber seguido, os recordáis que el ferrocarril iba en el nudo de la M31, si tenía que haber rodeado Mercamadrid por el sur y haber hecho la M40 el dibujo total de la cornisa de Madrid, más que meterse, por así decir, por el medio. ¿Veis cómo se nota aquí que ha habido un corte? Bueno, aquí estamos ya en esa vial que salía hacia el M31, alto, paralelo a los que hemos hecho hasta ahora, para que veáis un poco la perspectiva. ¿Veis? Aquí ha habido un corte muy profundo de esta colina y es la que nos da pena, porque esta colina es un poco la continuación natural del parque de Entrevías. Bueno, aquí veis, me pregunto si la M40 no tenía que haber girado, porque ahora el ferrocarril va a girar hacia la izquierda. Si la M40 podía haber girado con él y rodear Mercamadrid. ¿Qué habría pasado entonces? Que habríamos tenido la continuidad de la meseta del Pozo y de ese instituto, habríamos tenido una continuidad y habríamos dejado unitario todo este territorio, unido, sin este enorme corte. Porque era una acrópolis muy, muy bonita, como final de Madrid, la acrópolis donde luego se sitúa en parte Mercamadrid. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Haber seguido la línea de esta circunvalación ferroviaria. Pero no, la M40 optó por cortar la meseta e ir descendiendo. Aquí tenemos, la salida ya, donde tenemos el nudo, este es el cartel que nos va a avisar de los que quieren salir. Fijaros esta fotografía, me pareció emocionante. No sé si esta topografía es la original o está muy alterada, pero habla de esos viejos caminos de España tan hermosos. Y que este está realmente rodeado de viales, ¿no? Pero digo, ¿podríamos algún día recuperar el viejo paisaje de todo este borde de Madrid? Aquí vemos como el nudo ha ocupado mucho sitio y ahí tenemos los distintos viales que vienen de Vallecas, que luego veremos que podrían realmente, aquí lo tenemos más claramente. Fijaros que el trébol es un trébol muy sencillo y además no va a la M40, va a los troncos paralelos. Pero toda esa colina podría haberse incorporado al parque de Entrevías. De todas maneras, es una fotografía bonita que sí que está insinuando que esto es como una nueva, un cruce de Madrid, una puerta donde la ciudad va acabando. Allí vemos a lo lejos el final del barrio del Pozo con sus torres y el parque. ¿Veis? Y aquí ya vamos a acabar el recorrido. ¿Veis? Nos hemos quedado aquí. Fijaros, este nudo es un nudo muy sencillo, con los 8 movimientos, los movimientos de enlace, 1, 2, los sencillos, y luego los de dirigirse en la otra dirección, ya el de aquí que quiere ir M40 hacia arriba, etcétera. Los 4 movimientos que forman el trébol. No enlazan directamente con la M40, sino con estos troncos paralelos que tarde o temprano te pueden acabar llevando a la M40. Y aquí veis, fijaros claramente el instituto, cómo es como una torre albarrana que sale de la vieja ciudad y que se atreve a avanzar sobre un territorio que era virgen. Ahora ya no lo es, ahora está aquí Mercamadrid. Esto es lo que os comentaba, este era el caminito que habíamos visto. Es que es una pena que todo este territorio no esté incorporado a este parque, porque está muy cortado por la M40. Es una pena. Fijaros, aquí por ejemplo hay un vial que viene de Vallecas que quizás se podría evitar y venir al lado del suyo. Esta es la línea ferroviaria. Como veis aquí la M31 salió por donde pudo, pero es una pena porque ha quedado un territorio
muy valioso que ha quedado cortado. Aquí lo vemos mejor. Son esta posibilidad de continuar el Parque Forestal de Entrevías, intentar, ¿no?, llegar a todo este borde de Madrid, crear ese gran cinturón verde que tanta gente está hablando y soñando. Porque fijaros dónde estamos ya. Aquí está Mercamadrid, esta parcelación que me parece muy extraña, porque esta era una meseta preciosa de Madrid, la última meseta hacia el Manzanares, y ha sido parcelada de manera un tanto, ¿no?, un tanto simple, ¿no? Y fijaros dónde estamos. Ya en la vaguada del Manzanares, la entrada de ferrocarriles, la salida de la A4, pero todo este territorio tiene unas posibilidades de futuro tremendas cuando lo lleguemos a ordenar. Bueno, aquí vemos de nuevo lo que os comentaba. Bueno, veis el ferrocarril con sus paradas y este dibujo de la promontorio de Madrid. Y aquí es donde os decía que si la M40 podía, al igual que comentamos que en algún punto podía haber rodeado, en cierta manera haber, aquí por ejemplo creo que hablábamos de haber rodeado, aquí también, aquí podía haber seguido la línea del ferrocarril. ¿Y qué habría supuesto? Efectivamente le traía muy al sur. Parece que ella quería pasar aquí, al norte de Villaverde. Realmente había más sitios para pasar hacia el sur. Pero bueno, también podría perfectamente haber vuelto por aquí. Con lo cual, toda esta meseta, que es la cota 600, pues habría quedado unida, habría quedado integrada en lo que era Madrid. Pero bueno, optó por el camino más corto y por pasar, en cierta manera, cercenando esta última colina de Madrid. Porque aquí ya veis que ya vienen los desfiladeros, en cierta manera, de este pequeño arroyo que nace en Vallecas, que se dirige hacia el Manzanares. Bueno, y aquí quería que vierais estos preciosos planos del Instituto Geográfico Nacional, pues cómo era esto antes. Fijaros, esta es la línea ferroviaria, como veis no se ha hecho la nueva variante que rodea todo esto, y aquí tenéis, veis, tenemos la cota 680 que la habíamos visto antes y cómo va descendiendo hasta la cota 600, que es esta, que es la cota en la que está el barrio del Pozo y en que está en parte también Mercamadrid. Veis que aquí había está en una pequeña vaguada, que es la que aprovechó el camino de Villaverde a Vallecas, que venía por aquí. Y aquí tenemos pues toda la zona donde está Mercamadrid, hasta este arroyo que viene de Vallecas. Fijaros que aquí están las canteras de Vallecas, hablaba de Castillejo, es decir, eran puntos de atalayas de defensa de Madrid. Como veis eran campos de cereal, el rayado significa cereal, y bueno, fijaros qué paisaje casi idílico. Bueno, aquí ya se ve que están surgiendo ya los ferrocarriles, pero ahí tenemos el Manzanares, aún diáfano. Este ya es un plano 1.25.000, ya de los años 60, 70, 80 incluso, en que vemos cómo estaba sin hacer la M40, pero sí que había una carreterita que ya un poco la estaba anunciando, que venía entre esta tierra de nadie. Fijaros cómo va descendiendo cotas, pero quiero que veáis la cota 600, que es esta línea oscura, cómo al final aquí había una vaguada por donde se metió la carretera de Villaverde a Vallecas. Aquí tendríamos el instituto y aquí tenemos la cota de Mercamadrid, que veis es una cota 600 que va descendiendo hacia el Manzanares. Pero veis, la cota 600 va a acabar en este desfiladero de este arroyo de la Gavia que desciende de Vallecas. Fijaros que aquí, lo que os quería decir, había nombres de Despeñaperros, a las atalayas, la Talayuela, y eran puntos de defensa ya del Madrid desde el sur. Mirad que el barrio está aún sin hacer, está en esa autoconstrucción que va a ser toda sustituida por el nuevo barrio. Aquí lo tenemos más detallado, fijaros. Aquí sí que tenemos ya un poco lo que tenemos hoy, pero aquí aún no. Aquí este barrio tenía un trazado de calles paralelas, era como un pueblecito manchego. Y aquí tenemos ya el parque de Entrevías que ya ha llegado hasta aquí, ya se ha repoblado todo esto. Y como veis está la Celsa, donde al lado se construirá luego, en esta pequeña vaguadita, se construirá el instituto. Pero fijaros qué bonita esta meseta, donde ahora se ha parcelado
que era una oportunidad que se ha perdido de hacer algo importante en este promontorio. Bueno, aquí ya lo comparamos con la situación actual, ya lo veis, ya el parque ha logrado avanzar, ha rodeado esta pequeña cota, parque precioso. Aquí tenemos la vieja carretera que veíamos antes. Aquí tenemos estas dos viales que veis cercenan todo este pobre parque que aquí se ve como ha quedado muy alterado, cuando realmente todo en un futuro esperemos que sea incorporado al parque forestal de Entrevías y enlace con todo el borde de la M40. Bueno, y aquí lo vemos ya un poco lo que os decía. Si la M40 hubiese venido por aquí, es verdad que habrían dicho, bueno, ¿hacia dónde habría apuntado? Quizá habría podido pasar por aquí, entre Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Ella optó por venir a este punto y por eso atajó por aquí, por así decirlo. Pero hubiera sido muy bonito el haber rodeado esta última meseta de Madrid. Y aquí tenemos la comparativa donde estaba el barrio del Pozo de Tío Raimundo. Veis, eran campos de cereal con una llanura muy suave que descendía hacia el camino. Y aquí lo tenemos comparado. ¿Veis? Todas estas alineaciones pues han desaparecido y ha aparecido una nueva ciudad. Aquí lo tenemos un poco en esta foto. Esto sí que existe aún. Son estas casas adosadas que aún están en el barrio ya de Entrevías. Y aquí tenemos todo lo que fue sustituido. Aquí ya un poco más desarrollado. Y aquí vemos cómo se va ya construyendo entre este barrio. Este barrio realmente era como un pueblecito de La Mancha. No sé, claro, las condiciones de vivienda eran malas, pero el urbanismo, pienso que quizá el urbanismo era mejor, el de este pequeño barrio, que el urbanismo que se creó después, aunque tampoco es un mal urbanismo, pero era más humano, más cálido, más... En fin, era difícil, claro, conciliar este pequeño barrio y la densidad que se creó en el nuevo. En fin, todo se hizo por mejor. Esperemos, aquí lo vemos construyéndose, aún quedan pequeñas autoconstrucciones ahí. Y como veis, es un barrio que mezcla tipologías, mezcla adosadas, mezcla pisos. Hay distintos arquitectos que actúan aquí, casi 3 o 4 arquitectos, unos más acertados que otros. Y aquí vemos ya el borde de esa zona de pinares que luego va a continuar. Ahí vemos ya el trazado del tren y lo que va a ser el trazado de la M40. Bueno, pues ya estamos en él y vamos a recorrerlo. Ya veis que es un conjunto de distintas agrupaciones, unas forman plazas, como la plaza central, otras forman pequeños parques, otras pequeños espacios verdes. Hay mucha tipología. Esta es la rotonda. Vamos a seguir primero la avenida. Aquí empieza nuestro barrio. Vamos a seguir la que se llama la avenida de Entrevías. Ahí tenemos la estación del Pozo, ese recuerdo a aquella tragedia donde murieron muchos vecinos del barrio. Ahí vemos ya lo que ya sería la torre, que es nuestro final, porque esto ya lo consideramos ya Entrevías. Y ahora vamos a ir por esta calle, la calle del Padre Llanos, paralelo a las actuaciones. ¿Veis? Esta era la calle de borde hacia la M40 y esta es la calle que seguimos. Fijaros que aparece una tipología muy curiosa con vivienda en planta baja. Nunca nos convence mucho la vivienda en planta baja. La prueba es que si entráis en Idealista, todas las viviendas que se venden son las viviendas de planta baja. Algunas tienen la fortuna de tener un pequeño jardín al otro lado, porque ya sabéis que son casas que están viviendo un poco de la plaza interior, parece. ¿Veis? Son casas que se entienden porque dan a ese jardín interior. Es una arquitectura que quizá quisiéramos que hubiera sido un poquito más optimista, un poco más generosa en el tamaño de los huecos. Y llegamos ya a otras tipologías donde aparece una tipología que vamos a ver luego como tipología dúplex, y actúa ya como otro tipo de arquitectura, donde aquí vemos viviendas, luego las veremos mejor, viviendas de esquina con grandes huecos o grandes terrazas. Y se van formando lo que yo creo que son dúplex, no estoy seguro, pero da la impresión que sí, que son dúplex donde hay un corredor común,
Hay una escalera común para muchos bloques, para 1, 2, 3, 4, 5, de manera que se atiende a la entrada a la casa desde estas galerías, y la casa tiene el piso de arriba y aquí tiene el piso de encima también. Es decir, que es un esquema de dos duples uno sobre otro. Y se ve muy bien. Yo creo que esto nos marca un poco conjunto de duples, con un pasillo quizá sea el pasillo de abajo, y arriba vuelve a repetirse el esquema con el pasillo. Es un esquema muy bonito. Pasa que quizá las viviendas son demasiado pequeñas. Claro, los duples, yo siempre que he conocido duples, excepto un compañero que hizo unos duples estupendos en Logroño, siempre los duples tienen los graves problemas de esa galería común que parece que nadie cuida, que pasa por delante de tu puerta o de tu cocina. En fin, Le Corbusier lo resolvía con una galería interna, dando a uno y otro lado, pero unos tenían peor orientación que otros. Bueno, aquí, como veis, los de planta baja tienen el tesoro de tener ese pequeño jardín. En fin, se agradece que el arquitecto hiciera este experimento, aunque es un experimento que ya se ha demostrado que es muy complicado. ¿Veis? Esta galería que es de todos y no es de nadie, que pasa por delante de tu casa, pues no acaba de funcionar bien. Pero bueno, la idea de tener un pequeño dúplex pues es muy bonita, si es que no estoy equivocado, claro. Ahí vemos cómo se van mezclando. Creo que aquí ya no son dúplex, aquí ya son eh, pisos normales. Se va mezclando, como veis, con adosadas, con torres, y el esquema es muy rico, es muy variado. La pena son las viviendas en planta baja, porque cuando no están, cuando hay vida en la planta baja, pues la ciudad gana muchísimo, ya veis, en cuanto hay un poco de locales. Bueno, seguimos la avenida. Aquí vemos estas avenidas con esa mezcla de tipologías. Fijaros que es una especie de ciudad-jardín de baja densidad. Es bonita. De repente aparecen estos monolitos, estas torres. Claro, es que ahí también, en cuanto surge la vida en planta baja, pues la ciudad se enriquece muchísimo. Aquí estamos bordeando la ciudad y tenemos lo que veremos un momento luego. Claro, esta es una casa muy curiosa porque son viviendas muy largas que forman como una esvástica. ¿Veis? La vivienda es muy estrechita, tiene baños, creo yo, dormitorios, porque no le caben los baños en el centro. Son viviendas muy esbeltas que tiene tres orientaciones. Y que a mí esta arquitectura me gusta mucho cómo está proporcionada, el ladrillo está tan bien construido. Ya veis que es un salón, dos dormitorios, y por detrás tienen, ya veis, una caja de escaleras y tendrá cocina y otro dormitorio. El problema de estas viviendas, ya veis, es que aquí estos salones dan a este espacio que es muy pequeño. El problema es la distancia entre los bloques. Y aquí tenemos esta otra con en esvástica, con viviendas, 1, 2, 3, 4 viviendas. Creo que son 4 viviendas. Como veis, estas son muy esbeltas y estas son más. Pero fijaros, con un núcleo de comunicaciones común. Ya veis que hay muchas tipologías. Seguimos girando ya hacia el sur. Aquí vemos este conjunto de torres que juegan. Fijaros como siempre la arquitectura española reconstruye torreones de alcazabas, de fortalezas. Es esa sensación. Busca siempre grandes paños ciegos para mostrar la fuerza de la torre. ¿Veis? Es como una torre medieval. Ahí veis salón y 4 habitaciones, parece, y ahí estará la cocina y tendederos. Esquema de torre en H. Aquí veis, fijaros, es bonita este alzado con estos juegos que hace de vuelos con los salones. Quizá nos hubiera gustado los salones un poco más anchos, pero él se ve que quiere jugar a esta enormes. Es como el casco de un guerrero, como veis. Seguimos. Aquí aparecen viviendas de ese arquitecto de las torres. Vamos a verlas. Ahí tenemos la otra torre, esta mucho más austera, no tiene esos juegos, pero bueno, no por eso pierde una. A mí me parece que tiene mucha potencia esta torre. Quizá me hubiera gustado que las ventanas fueran más grandes, pero bueno, ya veis que tiene presencia. Ahí tenemos bloques hechos por este arquitecto, más bajitos, que ahí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí tenemos los dormitorios, la cocina y el salón. Y aquí al lado viene otra, y ahí sin embargo ha girado y da el salón. ¿Veis? Aquí lo vemos.
En un momento dado da los salones hacia el interior y en esta, como ya estaba en la esquina, da el salón hacia la esquina. Aquí veis los salones que están dando hacia el interior. ¿Veis? Aquí se ve muy bien no sé si era cocina y 2 dormitorios, la escalera. ¿Veis? Es una arquitectura y la pena es la vivienda en planta baja. Es una vivienda siempre. Fijaros, tiene que enrejarse por los robos, incluso aquí hasta el piso primero. Es una pena. Y aquí la tenemos cuando da los salones. Mirar, ¿veis? Es 2 dormitorios, salón, y es bonita, como veis, miraros las barandillas, son muy bonitas. Bueno, es un bloque interesante. Ahí tenemos cómo acaba esta calle con otro bloque de estos. Yo creo que es distinto arquitecto del que marca las franjas en verde, con estos grandes vuelos que marca Torres. La planta siempre es la misma. Si probáis a hacer vosotros una planta, veréis que siempre os sale la misma planta. Salones, dormitorios, quizá cocina y tendedero cerca del núcleo de comunicaciones y los baños hacia el interior. ¿Veis aquí? Bueno, aquí tenemos la caja de escaleras, es un caso un poco diferente, que atenderá hacia atrás a las cocinas. Y aquí tenemos los grandes salones. Fijaros que estamos en este punto y aquí tenemos una de las primeras plazas en torno al centro cultural, pero da la impresión que este barrio no ha tenido éxito en sus espacios comunes, porque tenemos esta gran plaza en torno al centro cultural, tenemos la placita de la parroquia, que yo creo que es la que ha tenido más éxito, luego tenemos esta otra plaza que era en principio la plaza central del barrio. ¿Veis? Esta plaza da la impresión que no tiene mucha vida, también claro, es quizá un día singular, pero bueno, es una plaza que no acaba de triunfar. Aquí seguimos bajando, vamos descendiendo hacia el sur y aquí vuelven a aparecer esos bloques que se detectan enseguida por esta barandilla, que es muy bonita. Y como veis son bloques que se van con viviendas pasantes y núcleo de de escaleras en el centro. Ahí volvemos a ver las grandes torres austeras de este. Y fijaros, estamos bordeando, aquí hay, como siempre, dotaciones ya del barrio que yo llamo Entrevías. Esto realmente también es Entrevías, pero bueno, es la frontera entre El Pozo y Entrevías, diría yo, que desciende hacia el parque. Fijaros qué bonito. Uno ve esta fotografía y uno dice, esto es una ciudad de lujo. Y es verdad, con un gran parque, con poca densidad. Está fallando la falta de edificios de oficinas, de edificios de comercio. Está faltando vida en planta baja, pero si no es una ciudad jardín preciosa. También falla que quizá las viviendas son un poco pequeñas. Pero ¿veis? Es un esquema muy, muy bonito. Esas torres son, a mí me parecen muy bonitas, muy austeras, con esa terraza dentro del ojo, como el ojo de un gigante, y el gran parque. Claro, esto es una maravilla. Quizá alguien podría decir, bueno, podría ser un parque con más encinas o tratar de recrear más el encinar, que aunque quien diga que no, el encinar puede vivir aquí. Pero bueno, es un parque de pinares, pero bueno, como veis es un parque muy bonito. Distintos tipos de pinar. Ahí tenemos la torre que van flanqueando. Fijaros, siempre son como torreones de una muralla. ¿Veis? Es muy austera. Le podía decir, bueno, me hubiera gustado la ventana quizá un poco más grande, pero bueno, o los dormitorios un poquito más grandes. Ahí vemos las casitas que van de esta misma arquitectura, con ese juego que habíamos visto de la escalera, 2 dormitorios y salones al otro lado. Fijaros qué maravilla. Vamos girando y aquí aparecen estas casas adosadas que van intercalándose entre las torres y entre las manzanas. Y aquí tenemos esta carreterita que parte el parque, pero que conduce hacia el instituto y hacia la carretera. ¿Veis? Barranco de la Celsa, que estaba aquí, y este es el pequeño barranco que es la carretera de Villaverde a Vallecas, un camino muy, muy antiguo. Y aquí tenemos este centro de formación profesional. Como veis, estamos cruzando el foso de Madrid. Aquí vemos cómo avanza este elemento, es un elemento realmente dotacional que quizá tendría que haberse quedado aquí y no haberse ido tan lejos, porque claramente ya este ambiente
es un ambiente ya del Mercamadrid, un ambiente empresarial, industrial. Pero bueno, queda saber qué va a pasar aquí. Es una pena que esto no haya sido una gran dotación como promontorio, como gran monumento dotacional de Madrid, o incluso un área comercial podría haber sido, ¿no? Porque es una plataforma muy muy bonita en la que acaba Madrid. Están dejando el barrio, vamos descendiendo. Fijaros qué bonito, en estas fechas, septiembre, llegamos a esa gran rotonda y ahí tenemos ese gigantesco edificio, como digo, es como una torre albarrana, pero que obligamos a los chicos a llegar ahí a través de esta carretera. Aquí es la vieja carretera a Villaverde y el borde del parque. Fijaros qué importantísima era esa meseta que la hemos parcelado de una manera muy tonta. Bueno, aquí tenemos este gran monumento y ahí vemos cómo ya enlazamos con los troncos que van paralelos. Fijaros que ya aquí tenemos un enlace a todas las direcciones. Solo falta realmente la A1, que podía estar perfectamente marcada aquí, gracias a ese trébol, y ahí tenemos la M40 pasando por encima. Y bueno, aquí veis cómo este era un punto muy muy importante, muy bonito, y la pena es toda esta meseta que no se ha sabido ver el valor que tenía y se ha parcelado sin más. Era una meseta estratégica, que era la última meseta para haber hecho una gran dotación. Aquí podía haber estado esa universidad que decíamos, la de Vallecas, que estaba en una hondonada, pues hubiera sido un punto precioso. Pero esto lo veremos en la siguiente lección, porque fijaros qué bonito punto de dominar el Manzanares. Bueno, todo esto variará con el tiempo, pero creo que es una ocasión perdida. Bueno, y si seguimos, pasada ya esa carretera, seguimos por este barrio. Aquí vemos las que en otro punto eran duples, aquí creo que ya no son duples, da la impresión que son, bueno, no estoy seguro, da la impresión que ya son viviendas normales, que forma todos estos grupos que van bordeando la ciudad. Fijaros, lo que está faltando en esta ciudad es haber valorado este gran parque. Bueno, quizá ella no sabía que iba a tener aquí este gran parque, porque hubiera sido un borde muy bonito. Pero no, es como una especie de ciudad jardín, callada, solitaria, que no tiene pretensiones. Llega esta rotonda, ya veis que acaba con esa sencillez que tiene todo este barrio, silencioso, sin darse cuenta que realmente está en una de las cornisas más bonitas de Madrid. Ya que aparecen estos gigantescos dotaciones, yo a veces las dotaciones deportivas me parecen exageradas porque ocupan muchas veces los mejores sitios. Este era un sitio precioso para haber estado, ese Instituto de Formación Profesional podía haber estado perfectamente aquí. Hubiera dado vida a todo este barrio, en fin. Bueno, subimos por esta calle, volvemos a encontrar las adosadas. Fijaros esta falta de darse cuenta de lo importante que era esta cornisa. ¿Veis? Son vivienditas adosadas. Al lado tenemos un pequeño polígono industrial que se creó, que es lo que también echamos en falta. No solo polígono industrial, falta empleo. Quizá en pequeños edificios de oficinas. Al fin y al cabo se ven desde la M40, que es lo que ellos quieren, ser vistos. Y aquí vuelve a aparecer esos bloques, que son los mismos de las torres. Dotaciones, muevo los bloques y al fondo vemos otro de esas torres gigantes de este mismo arquitecto. Bueno, ya veis que se ve que son pequeñas, basta ver lo llenas que están las terrazas, pero la distribución, si exceptuamos la planta baja, que siempre es muy problemática, son viviendas muy correctas. Ahí vuelven a aparecer la mezcla de bloques y adosadas, pero que bueno, como su escala es muy, muy bajita, pues es muy viable. Y ahí aparece otro de los gigantes. Al fondo vemos el otro, ¿veis? Los grandes gigantes, fijaros que son bonitos con estos juegos que hacen. Son piezas muy bonitas, sobre todo es muy bonita cuando no hay vivienda en planta baja. Fijaros que responde como aún estamos aquí. Entonces uno se pregunta, ¿qué orden llevan estas torres? Pues fijaros que aquí hay dos torres, aquí hay otras dos, como marcando, está claro que están marcando el borde de la ciudad, como defendiendo la ciudad. Pero luego hay aquí 4 torres desplazadas
Y estas dos marcan esta plaza central que en principio era el corazón del barrio. Diréis que hay como un criterio, no digo de esvástica, sino de movimiento, en que va marcando las torres. Sin embargo, hacia aquí, si os fijáis, no aparece ya ninguna torre. Esta es la última línea de torres. Y aquí la que estamos viendo al fondo era esta gran torre, que luego volvemos aquí a tener otra gran torre final. Hay algún criterio, yo no sé bien cuál es, de distribución de las torres en relación con los edificios más bajos, con las adosadas, pero siempre hay una torre que defiende, excepto en este punto, siempre hay una torre que está defendiendo la ciudad. Ahí tenemos la última torre del norte, y aquí vamos ya en ese borde de las dotaciones. Está aquí la iglesita, que es una plaza muy cuidada, muy bonita, se ve que es una plaza, y esta era la última manzana, que era la primera que habíamos visto antes al entrar. Y si había otra plaza, que vimos que era el Centro Cultural, y luego teníamos esta plaza, que iba a ser la plaza del barrio. Bueno, esta es esa placita que os comentaba antes, que yo pensaba que iba a tener mucha vida, quizá sí, quizá sea la plaza más natural del barrio, pero ¿qué le está faltando? Pues comercio en planta baja. Para que una plaza esté viva, tiene que tener comercio en planta baja. ¿Veis? Si hay vivienda, pues no hay nada que hacer. Y esta es la plaza central que preveían los arquitectos y que da la impresión que no ha tenido mucho éxito. Y bien, y ahora vamos a entrar un poquito en este barrio que ya se puede considerar entre vías, para que veamos un poquito cómo entramos en una zona entre dotaciones. Fijaros qué curioso, son casitas muy estrechas, 4 metros, un poco menos, que tenían dos orientaciones, tenían un pequeño huerto, jardín, todo el ya ocupado. Era como recrear ese poblado manchego que existía aquí. Fijaros que son las construcciones más antiguas que quedan de toda esta zona. Como veis, forman placitas y bueno, se venden como chalets adosados. Realmente, si fueran un poquito mayores, habría sido una urbanización muy, muy bonita. Ya veis que son muy pequeñitas, pero bueno, todas ellas tienen doble orientación, tenían este pequeño espacio de desahogo que ha sido ocupado porque pues, son muy pequeñas. Claro, con 4 metros de anchura, ¿qué vas a hacer? ¿No? Son realmente casi apartamentos, ¿no? Aquí veis cómo se puede llegar a tener dos habitaciones muy estrechitas en la parte superior. Bueno, no deja de ser curioso. Por ejemplo, apartamentos, lofts, serían perfectos en toda esta zona. Ya veis cómo han variado. He tratado de encontrar la casa original, a ver si había alguna, pero no la he encontrado. Y aquí tenemos, tapando todo este grupo de casas, fijaros que ocupan mucho espacio de la urbanización, aparece una nueva urbanización que tiene estos dos lienzos y esta secuencia de torres orgánicas. Mirad qué bonita casa, me parece muy bonita. Unos grandes volúmenes que vuelan, que son las terrazas, y sobre todo este gesto de la horizontal con esas correderas que todos sabemos que no acaban nunca de funcionar. Ya veis que casi todo el mundo ya se ha puesto a la persiana, pero que dio mucha personalidad a la casa. Me parece una casa muy interesante. Solo por el esfuerzo del arquitecto de crear esta sensación de acogedor de cada vivienda con estos raíles para las contraventanas que ya se ve que no acabaron de funcionar. Pero me parece una casa muy bonita. Y cuando la veo transformada en torre, pues también me parece muy interesante. No sé si los techos son excesivamente bajos, pero fijaros qué conjunto tan bonito. Esto alguien lo diría, son viviendas de lujo, podía pensar. ¿Veis? Va jugando con los salones, alternando los salones, formando espacios. ¿Veis? Esta, por ejemplo, tiene el salón, un dormitorio, y tiene el resto, dormitorios y cocina al otro lado. Aquí está el núcleo de ascensores y escaleras, y aquí está la otra casa, a la que se le adosa otra casa. Fijaros, mirad, aquí se ve muy bien. Esta es una vivienda, es decir, que tiene realmente 3 orientaciones, lo cual es estupendo. Esta es otra y esta es otra. Pero a este grupo de torre de 3 viviendas se le ha añadido otro grupo, pero desplazada. Y eso genera pues esta especie de castillo medieval que es muy muy bonito. Y sobre todo se generan estos espacios tranquilos
verdes en torno a las casas. Y fijaros que fue una actuación muy importante, porque tiene muchos. Quizá en estos momentos en que se cierra tanto es más delicado, porque puede cerrarse demasiado. Pero cuando está muy abierta, pues es muy, muy interesante. Fijaros qué bonito. Uno ve estas casas, si fueran un poco más grandes diría que son unas viviendas de lujo. Es verdad que muchas terrazas se han cerrado, que se han puesto persianas, pero veis qué bonita silueta, como fortalezas, como torres medievales de castillos, donde la vivienda es una arquitectura como orgánica que nace, me recuerda a la arquitectura de Curro-Inza, usa unas formas muy orgánicas. Desde luego es de agradecer, porque genera de repente, tan acostumbrados que estamos a las torres en H, pues genera de repente un arquitecto que ha querido buscar nuevas formas, nuevas orientaciones, y ya se ve que sabía hacerlo en plan puro y geométrico. Y al final ha generado un espacio que quizá es el centro del barrio. Aquí he estado buscando cuál era la ventana original, no sé si puede ser esa, si encontraba una casa que fuera la casa original, quizá esa, donde no se haya alterado la carpintería. Porque como veis hay muy poquitas, la mayoría ya ha puesto persianas, se ha alterado la carpintería. Pero me parece una casa muy bonita, incluso el mismo detalle tan bonito del canalón. Fijaros, parece una casa fantástica. Y luego, sobre todo, si la en planta baja tiene vida, no tiene vivienda, pues es estupenda. Pero parece un experimento muy bonito. Ya se ve que muchos han cerrado incluso la última terraza. Uno piensa que todo podía haber sido ventana, ¿verdad? Porque es lo que está insinuando con estas horizontales. Bueno, ya veis que me gusta mucho. Luego, viendo por dentro, sí que son los techos un poco bajos. La terraza quizá es muy profunda, entra poca luz, sobre todo si se cierra, entra poca luz al interior. Pero bueno, fijaros que es un esquema muy, muy bonito, ya veis. Me parece muy bonito. Ahí vamos lo que va formando, los espacios que va formando. Bueno, ya lo veis, fijaros, como esto parece que es madera, que no lo es, pero da la sensación de una vivienda de lujo. Yo creo que una vivienda siempre tiene que parecer de lujo, aunque sea muy pequeñita, muy sencilla. Y ahora vamos a rodear el barrio por aquí, simplemente para que veamos qué distintas urbanizaciones hay. Aquí hay una urbanización de casas que van avanzando, casas pasantes, ya veis, con salón, dormitorios, van jugando a entremezclarse. Ya lo veis, son en el fondo viviendas pasantes. El borde del barrio, síguese promoción de esas casas y ya llegamos al borde. Aquí vemos cómo van generando esos espacios, esa misma arquitectura. Fijaros que es una organización muy muy potente. Y tenemos la iglesita que está aquí en el centro del barrio, el maravilloso parque. Y estas casas es de final. Y como veis, no son barrios que no se dan cuenta del valor enorme que tiene este paisaje, esta cornisa. Aquí tenemos una casa nueva que tampoco parece haber valorado mucho, que es la última casa de Madrid. Como veis, pues tiene las escaleras, por lo menos las ventanas son grandes, pero aquí se hubiese merecido unas grandes terrazas, un gesto. Y al lado tenemos unos bloques que quizá por dentro estén bien, pero que han cometido ese error procedente del movimiento moderno de taparse unos a otros. Fijaros qué pena. Se van tapando unos a otros. Cuando fijaros que esto podrían haber formado una U hacia el sur, habrían cabido el mismo número de viviendas. Lo mismo aquí. Esta moda de bloques paralelos me parece a mí indignante. Lo mismo pasaba aquí en los años que se hizo esto. ¿Veis? Es lo mismo. Los bloques que detrás tienen cocina y dormitorio, pues fijaros, es exactamente el mismo urbanismo. Un urbanismo materialista, racionalista, que no tenía ningún sentido, totalmente contrario al urbanismo hispano de la plaza, del rincón, lo malo es que se está volviendo a poner de moda. Todo lo que viene de Europa es malo, siempre. Y damos las dotaciones y el precioso parque. Y quería que lo vierais mirando hacia el sur. Fijaros qué maravilloso espacio tenemos aquí. Y las posibilidades que hay aquí, enormes,
a futuro. Fijaros, qué espacio puede tener aquí Madrid, qué vaguada preciosa con edificios en torno a un gran jardín, a un gran parque, y que culmine quizá con edificios de empleo, viviendas, que culmine este final del arroyo Abroñigal, esta mirada hacia Madrid. Espero que lo hagamos bien y que todo esto se resuelva bien, continuando este gran parque que enlace con este parque y urbanizando todo esto, porque estas vías pueden estar perfectamente mucho más lejos. Fijaros que hubo un proyecto de traer aquí a Atocha. Yo creo que hubiera sido un error, Atocha está muy bien donde está, pero lo que sí hay que mover ya es toda esta zona de vías, hay que llevarlas ya fuera de la ciudad y que los trenes ya entren organizados. Pero bueno, todo se hará. Fijaros que además tenemos aquí el Manzanares. Esta es un futuro de gran valor para Madrid. Desde el Matadero, poco a poco Madrid va a ir descubriendo el valor tremendo de esta cornisa sur. Y bueno, aquí tenéis el maravilloso parque. Me quiero despedir con una imagen de la naturaleza, que es siempre la que nos salva todo. Muchas gracias. Perdón.